si algo le agradezco a mis viejos es que nos marcaron a fuego con que tú tenías que tener una capacidad de dedicarte a tu vida independiente de lo que hicieras con algún tipo de dedicación al servicio de los demás. Nunca he sentido algo más gratificante que cuando un hijo está contigo y siente que estás 100% con él. Y una cuestión que yo trato de cultivar lo más posible es tener un tema con cada uno de mis hijos. Para echar a perder una relación te demoras muy poco y por lo tanto hay que invertir todos los días pequeños esfuerzos en cuidar las relaciones. Y eso con mi señora nosotros nunca nos dormimos peleando. Pero la polarización es lo más cómodo que hay. Tú hablarle a los que te quieren escuchar, a los tuyos, a los que te sobajean la espalda. No conozco nada más fácil. Si lo verdaderamente difícil es desde ahí intentar convencer a gente que no está de acuerdo contigo a lograr algo. El tipo que es solidario no lo invitas a no ser libre, sino que lo invitas a libremente dedicar energía a cosas que el mundo a veces considera inútiles, como dedicarse a los demás. Hay que mejorar la educación parvularia. La política consiste, Nico, en priorizar. Uno no puede hacerlo todo. Y a mí me encantaría que el próximo gobierno ponga su foco en educación parvularia. Las capacidades que tiene Chile, además de su infraestructura, además de su talento, para transformarnos en Latinoamérica, en un polo de desarrollo para la economía digital en general y para los startups, es muy, muy importante. Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Mi invitado de hoy es Diego Chalper, abogado, PhD en Derecho, diputado y autor del libro Solidaridad, una rebelión necesaria. Y conversamos principalmente de su inicio en política, cómo convive eso con su familia, hacer política en un mundo tremendamente polarizado y de la importancia de transformar a Chile en un polo latinoamericano de desarrollo para la economía digital. Pero antes de seguir, algunas palabras para los auspiciadores que hacen posible este podcast. A Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender como cursos, membresías, comunidades, sesiones 1 a 1, entra a flycrew.com, créate una cuenta y te ayudamos a diseñar tu oferta soñada, para que la tecnología no sea un impedimento para vivir de lo que amas. También quiero agradecer a Examedi, porque hace 3 años descubrí la importancia de los exámenes de sangre. Estaba prediabético y al borde del infarto, y aunque con deporte y alimentación logré bajar los triglicéridos de 300 a 70, fue una pérdida de tiempo, darme cuenta y luego mantenerlo. Tenía que pedir cita al doctor, ir al doctor, pedirle una receta, ir al laboratorio, perder 3-4 horas, volver a casa y esperar 2-3 días para los resultados. En cambio, con Examedi todo eso se simplifica en un solo paso. Simplemente pides el kit de biomarcadores en la app, agendas el horario que más te acomode en tu casa y vienen a ti. Una semana ahora se transformó en 30 minutos para poder seguir trabajando, estar con mi familia y, más importante, medir tu salud, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Así que si quieres empezar, entra a examedi.com y consigue un 20% de descuento usando el código NICO. Pero volvamos al podcast. Diego, ¿siempre quisiste ser político? Mira, yo la verdad que cuando era más bien, cuando estaba en el colegio, me metía más en cuestiones sociales. Nosotros en mi colegio nos tocó meternos en el tema de construcción de mediagua. El colegio nuestro era un colegio, yo salí del alemán, Ya. que no era muy asiduo al tema social y por lo tanto abrimos ahí un espacio con el tema de las mediaguas y de a poquito me empecé a meter y me empecé a dar cuenta que el problema que tienen los que hacen acción social, que obviamente yo los admiro mucho, es que tocan techo, po. Llega un punto en el cual tú tenés que estar dispuesto a cambiar leyes, a cambiar normativas, a cambiar estructuras y por lo tanto ahí es donde la cosa se enreda. Entonces ahí es donde yo de alguna manera decidí ya meterme más activamente en política. ¿Y el camino político tú hiciste Derecho en la Católica? Estuviste como presidente del centro de alumnos, después en la FEUC. ¿Ese es el camino clásico? ¿Hay que empezar en la universidad para ser político? Mira, ¿O no? mi primera experiencia política propiamente tal es que yo en el colegio, cuando estaba en tercero medio, un poco en un ambiente como de cuestionamiento del colegio, decidimos hacer lo que hoy día sería estimado un paro, pero en realidad no era un paro, ¿ah? Fue un claustro académico, así se llamaba como específicamente. Ok. Y hicimos que la media completa parara sus actividades y tuviéramos un día de conversación sobre qué había que hacer con el colegio, desde temas como deportes, cultura, academia, hasta dedicarnos a cuestiones más, no sé, como qué hacíamos con el tema música. Y Ok. fue bien impresionante, porque obviamente al principio las autoridades del colegio lo vieron con mucho susto esto, o sea, qué significaba. Y después cuando se desarrolló, yo pesqué a todos los gallos de cuarto medio, fueron los monitores de los talleres, y después de ser monitoreado de los talleres sacamos conclusiones en el gimnasio con papelógrafos, Ok. y no sé, por cuestiones como hacer acción social, como tener días de bandas de música, abrir espacio a que la gente pudiera practicar deporte durante las clases. Y eso en ese minuto fue una cuestión súper como rebelde, pero en realidad era muy básica. Claro. Y a partir de ahí yo entré a la universidad, a la facultad, fui delegado de curso, me candidaté a delegado de curso como al mes que habíamos ingresado a la universidad, ganamos, y ahí me mantuve efectivamente con el centro de alumnos, me tocó organizar un seminario, me da risa porque Pancho Vidal, que hoy día comparto por lo opuesto todos los días, fue invitado en ese minuto, era ministro Pancho, y armamos un seminario y un poco siempre mi apuesta fue que la Facultad de Derecho tenía que tener una proyección hacia el país y no quedarse solamente preocupada de sus problemas internos, ¿cachai? ¿Será entonces que los políticos y los emprendedores están cortados como con la misma tijera? Porque mira esto.
puede ser que los que en la universidad y los colegios piensen en ideas se convierten en políticos y los que organizan las fiestas se convierten en emprendedores. Totalmente. A ver, mira, nosotros cuando asumimos el centro alumno, tuvimos que hacer un emprendimiento porque nos enfrentábamos a muchos alumnos que consideraban que el centro alumno no servía para nada. Mm, Y por lo tanto, la primera pregunta que nos hicimos es, ¿cómo hacemos para que el centro alumno se inmiscuya en la vida de los compañeros? Que no es muy distinta a la pregunta que hace un emprendedor cuando dice, correcto. ¿cómo hago que mi empresa se inmiscuya en la vida de mis futuros clientes? Y nos dimos cuenta que los estudiantes tenían la necesidad de tener vida universitaria de verdad. Entonces, primer gran mensaje, revivamos los patios. Segundo, que vieran en el centro alumnos una alternativa de obtener algo a cambio. Y hicimos la estructura de becas, modestia aparte, más importante que ha hecho el Centro de Alumnos de Derecho en muchos años. Hicimos becas desde tan simples como la beca de ternos. Nos dimos cuenta que muchos compañeros tener un terno para hacer su examen de grado, su examen de semanal era un tema. Y por lo tanto fuimos a Trial, fuimos a Van Heusen y dijimos, miren, ustedes pueden poner sus ternos en el patio una semana al semestre, pero me regalan 20 ternos que yo entrego gratis a los compañeros. Entonces, ¿cómo hacíais para que los compañeros efectivamente sintieran que el centro de alumnos servía para algo? Y después yo transformé y transformamos al centro de alumnos en una verdadera empresa de gestión. Nosotros buscábamos auspiciadores, generábamos torneos de deportes, torneos de cultura. Trajimos desde a Gatti, no sé si tú cachai a Gatti de los momentos, ¿tú cachai a Gatti? No. Eduardo Gatti, gran cantautor chileno, No. Los Momentos, El Navegante, en fin. Y hicimos actividades, o sea, transformamos el patio en un centro de eventos, esa es la verdad. Y bueno, eso no es una empresa, bueno. O sea, no es muy distinto a lo que te toca hacer. Y a mí cuando salí de la universidad, cuando armamos Idea País en el fondo, hoy día es un centro de estudio súper bien construido, pero es un emprendimiento. Bueno. O sea, nosotros fuimos a buscar apoyo en gente de la empresa y le decíamos, necesitamos que tú inviertas en que gente joven reciba cursos de formación para dedicarse al servicio público. Imagínate la cara con la que nos miraban los empresarios, los queríamos pedir apoyo por una cosa como esa. Me decían, usted es tan loco. Sí, claro. ¿Cuál es el retorno que obtengo yo de esta cuestión? Y entonces al final son pequeños emprendimientos y no es muy distinto a lo que tiene que hacer una startup cuando levanta capitales. Bueno. No, yo sé. Mi señora me va a matar que no conozca a Gatti, pero No, está bien. la verdad es que me crié con Phil Collins y, Bueno, Phil y Collins nunca escuché música en español. está muy bien. Tú decís servicio público. Tu papá fue alcalde. Tu mamá en temas de salud, hospital, administración, gestión, química, ¿no es cierto? Químico farmacéutico, efectivamente. ¿Qué rol jugó la familia Mucho. Po. en que tú tengas este bichito del servicio público? Mira, yo me acuerdo cuando era chico, mi papá era alcalde de Puente Alto, una comuna popular, y nos llevaba a los desfiles, y yo desde muy chico tengo el recuerdo de mi papá dedicado a temas de gestión municipal, y mi mamá, mujer en el mundo de la salud, sin ser doctora, que eso tiene un tremendo mérito, ella siendo químico farmacéutica, siempre nos enseñó y nos llevó al Hospital Salvador, que es el hospital probablemente más grande en términos de gestión en Santiago, y íbamos a la urgencia, íbamos a los pabellones, veíamos cómo la gente se cagaba de frío, y por lo tanto desde muy chicos nos inmiscuyeron en el tema del servicio público, y por lo tanto para nosotros, bueno, mis hermanos también se dedican de otras maneras al tema del servicio público, unos más al emprendimiento, otros más al tema empresarial, pero siempre con una beta muy social. Esta cuestión nos la marcaron a fuego, y para mí en particular, quien influenció mucho en mí fueron mis dos abuelos, mi abuela materna, profesora. En el caso mío, mi abuelo falleció muy joven, entonces mi abuela se tuvo que echar al hombro 7 hijos, imagínate. Y por otro lado, mi abuelo Mario, juez de policía local de un pueblo llamado San Clemente, en la zona del Maule, y también pues mucha vocación de servicio público. Entonces para nosotros eso es muy central en nuestra vida familiar. Yo tengo un tío que vendía implantes médicos y lo acompañaba mucho al Hospital El Salvador. Y me tocó mucho estar, cuando tenía, no sé, 12 años, me tocó mucho estar en la sala de espera del Hospital El Salvador. En la de urgencia, me imagino. No recuerdo bien, pero yo recuerdo que habían palomas en los techos y de repente caían sus tonteras. Sí, pues. Y además son de enormes las salas de espera. Esa realidad habrá sido como un pilar para lo que ha sido hoy día, porque tú eres un tipo de centro derecha, y tu libro de solidaridad, todo eso, verlo, porque hay mucha gente que se encierra en la burbuja, tú lo viste. ¿Será? No, lo que pasa es que para nosotros siempre fue muy... A ver, nosotros, de alguna manera, yo tengo una parte de mi familia que es una familia que viene desde Alemania, arrancando de situaciones hostiles en Alemania, llegan a una localidad como Lota, que Lota, no sé si estoy podido ir, cerca de Concepción, es muy pobre. En ese tiempo estaba el auge del carbón, mi abuelo termina siendo pirquinero de la mina de Lota, en el Chiflón del Diablo y todo lo que eso significa, y por lo tanto después termina haciendo de un aserradero en el sector de la laguna de San Pedro,
dedicado básicamente a parar casas de madera para parar la olla, y fallece de un infarto repentino, y a partir de ahí mi abuela, profesora, termina teniendo que echar al hombro a 7 hijos. Entonces, esa historia familiar para nosotros es muy fuerte. Y por el otro lado, está el caso de mi abuelo Mario y mi abuela Sonia. Mi abuela Sonia, probablemente de las primeras abogadas de la Universidad de Chile, termina trabajando en la Contraloría, o sea, servidora pública. Y por otro lado, mi abuelo Mario, juez de policía local, que era muy conocido en la zona porque tenía un auto antiguo y manejaba con guantes. Era como el típico juez que tú te imaginas, esos jueces que hoy día ya no existen. ¿Ah? Policía local 50 años. Entonces, para nosotros siempre estuvimos muy marcados por esto. Yo cuando salía de vacaciones, pero a ver, no pasaban 3 días y a mí me subían un tren y terminaba en Talca donde mis abuelos, y si no, terminaba en Concepción donde mi abuela. Entonces, toda la vida estuvimos muy en estas cosas. Y para mí, si algo le agradezco a mis viejos, es que nos marcaron a fuego con que tú tenías que tener una capacidad de dedicarte a tu vida independiente de lo que hicieras, con algún tipo de dedicación al servicio de los demás. Eso es como central. Y lo otro que siempre fue central en mi casa fue que a todos se les trata por igual. O sea, eso es una cuestión que nos marcaron a fuego. ¿Te fijas? Y eso, que puede sonar muy obvio, desafortunadamente lo hemos ido perdiendo. ¿Ah? A la gente suelen mirarla de arriba para abajo antes de clasificar cómo se le trata. Y eso por lo menos yo le agradezco a mis papás que lo marcaron muy a fuego. A mí pasaba que yo llegué, como llegué desde La Serena, me preguntaban en qué colegio estudiaste, que es una pregunta muy clásica. eh, yo les decía Jerónimo Rendich, y como nadie sabía de dónde diablo era ese colegio, no sabían cómo etiquetarme, po, weón. Mm, Entonces, como emprendedor, me permitió quizás moverme un poco más Muy fácil bueno. en Santiago, porque Santiago es súper hostil, po, weón. Mm. Para gente de regiones. Yo soy Sí, de La Serena. claro. Bueno, Eh, mis papás de regiones los dos, pues piensa mi mamá de Talca, mi papá de Concepción. Mi papá termina su enseñanza media en el Liceo 1 de hombres, porque como fallece mi papá, termina en el Liceo de Hombres de Concepción, y en el caso de mi mamá, en el famoso Blanco Encalada de Talca. Entonces, yo toda la vida estuve vinculado a Talca, a San Clemente, y eso yo creo que a mí me ha ayudado mucho, porque me permite percibir las cosas sí, claro. de una manera distinta. Entonces, claro, yo he tenido la suerte que ahí mis papás sacaron la mugre, se vinieron a estudiar a Santiago, estudiaron en Concepción. Nosotros tuvimos la suerte de estar en un colegio de colonia principalmente porque mi papá es alemán, y a partir de ahí tuve la suerte también de estudiar en la Universidad Católica y todo lo que viene después. Pero yo en verdad soy fruto del mérito y esfuerzo de mis abuelos. Esa es la verdad de mi historia familiar. Claro. Y ese roce de regiones, Santiago, seguramente te ayuda a tener menos inseguridades, Total. menos apariencia, no hablar con la papa en la boca, weón. Y para serte franco, yo nunca he entendido. A ver, hay ciertas dinámicas de la élite santiaguina Sí, claro. que a mí me siguen siendo muy ajenas. ¿Ah? Estas cosas. ¿Cómo cuál? No, ponte tú de que las reuniones formales son como un pretexto, pero en realidad las cosas no se cortan en las reuniones formales. Las cosas se cortan en los deportes que tú y yo conocemos y que yo al menos yo no practico, que se emplea un palo de metal con una pelotita blanca chica, o no tengo idea, en algunas cafeterías que tú y yo probablemente tampoco conocemos. Y eso para mí siempre ha sido muy raro. O sea, yo como vengo de una cultura donde las cosas se hablan en los espacios formales y se hablan de frente, todo eso para mí fue siempre muy raro, muy... Y lo he ido aprendiendo en el tiempo, y uno entiende cómo son las dinámicas, me imagino que te debe pasar lo mismo. Pero efectivamente este como espacio de interacción con el mundo de las regiones, que es un mundo más campechano, más sincero, más brutal, si tú quieres, en las Sí, relaciones, sí. por lo menos para mí ha sido muy importante siempre. Los serenenses eran súper directos. ¿Ah, sí? Uf. Y yo A trabajo mí en, me encanta La Serena. yo trabajo en eventos. Y en eventos tuve que estar en mucha puerta. Y la Ya, gente en las puertas exigen sus derechos. Y los serenenses eran bravos. bravo, ¿ah? Acá en Bueno, Santiago como que agachan más el moño. bueno, yo con mi señora te confieso que uno de nuestros lugares favoritos es La Serena, que de hecho los serenenses siempre te retan porque te dicen que es Serena, no La Sí, Serena. obvio. Ya. Y en la Recoba, que los gallos te dicen que es Recoba, no es La Recoba, yo por lo menos creo haber comido los mejores pescados que he comido en Chile. O sea, No. exquisito. Y bueno, la Cote se debe acordar. De hecho, este hotel que quemaron para el estallido, ese que queda... En Avenida Aguirre. Sí, ese era el hotel donde nos quedábamos cuando íbamos para allá. Costa Y me Mar. dio... Sí, Costa Mar, efectivamente. Y me dio Sí. mucha pena cuando fuimos y lo vi quemado, fíjate. Dije... Además, La Serena tiene esto de que tiene algunas ordenanzas que hace que su centro histórico lo Sí, mantengan claro. bien intacto. Ni una casa puede ser más grande que la catedral. ¿Viste? Entonces desde arriba se ve se ve la ciudad y la catedral. Sí. Y No, sí, eso es es maravilloso. muy lindo. La Ser, Serena. ser político. Tenéis 3 hijos, estáis casados. Mm. ¿Cómo se compatibiliza ser papá, ser marido, tener familia y ser político? Mira, yo, si algo le aprendí, esto se lo aprendí mucho a mi abuela Ingrid, que en paz descanse. Uno tiene que estar 100% en Mm. algo. Entonces tú cuando llegas a la casa, con todas las dificultades que tiene tu pega y la mía, tienes que tratar de estar exclusivamente dedicado a la casa.
Yo ahora he avanzado, no te digo en un 100%, de transformar el celular en algo que se deja en una caja cuando uno llega. Ahora di un paso, se van a reír los que me vean, pero logré sacar el cargador de la pieza, que es una Bien, invitación que sí, le hago a todos. No tener el cargador de celular en la pieza, porque inmediatamente sacas el celular de la pieza y eso transforma tu pieza en un lugar entre de sí, descanso, de intimidad, de lectura, de lo total, que sea, total. pero no de celular. Por lo tanto, yo trato, y en eso mi equipo yo les agradezco que son súper respetuosos, de poder estar en mi casa dedicado a mis hijos. Y yo la verdad que para mí los hijos son como una inyección de energía. Mm. Entonces, yo a mí, te confieso, nunca he sentido algo más gratificante que cuando un hijo está contigo y siente que estás No, 100% con 100%. él. Sí. Y una cuestión que yo trato de cultivar lo más posible es tener un tema con cada uno de mis hijos. ¿Te No, fijas? tenéis Entonces, 3. es que tenéis que tener un tema. Mira, con Gaspar mi gran tema es el fútbol. Ok. Y ese compadre raya por el fútbol, se sabe todos los jugadores que tú te puedas imaginar. Puta, se sabe, bueno, el delantero del Galatasaray. Que tú siempre, bueno, ya. Después tenía la Dominga, que el tema de la Dominga siempre ha sido las historias. Porque ella es muy histriónica, es como artista. Entonces yo tengo todo un tema con ella de pintar historias, de leer historias, todo lo que tiene que ver con... Y con el chico mío tiene 3 años. ese, ese es un salvaje. Pues. Entonces, ese al final es estar con él, jugar, de echárselo encima. Mm. A él le gustan mucho los Legos. Entonces tú tenés que lograr tener espacios de exclusividad con cada uno. Y si no, eso es imposible. Entonces ponte tú, yo con Gaspar, lo que trato de hacer es hacer del fútbol nuestro espacio. Entonces él juega en un equipo, vamos a ver partidos de fútbol juntos, el tema del fútbol. En Mm. caso de la Dominga, trato de acompañarla en su práctica. Ella, por ejemplo, practica danza, entonces la acompaño. Y con el chico es jugar con él. Entonces, si tú no lográis tener exclusividad y lo mismo corre para la señora, se hace muy difícil. O sea, yo lamento mucho que varios no sean capaces, lo digo en buena, de entender la importancia que eso tiene para el funcionamiento global de la vida. No, total. ¿Y para qué hablar de todos los papitos corazón que hay? No, esa cuestión. Yo me crié en una familia de papás separados Mm, y la pasé mal, no sé, porque las cosas en los jardines, en los mm, colegios, donde aparecía solo mi mamá o no aparecía nadie. es heavy. Y ahora yo lo veo a los niños en jardines Mm. donde aparece un solo papá o no aparece nadie. Bueno, Y yo es obviamente, brutal, weón. yo obviamente empatizo y compadezco lo que les toca vivir, eso no lo juzgo, pero tengo claro que toda relación, no solamente la relación de pareja, toda relación se cultiva todos los días. Mm, Todos los días. sí. Yo tengo una lección que no sé si todos la comparten, pero para echar a perder una relación te demoras muy poco. Ah, Y por lo tanto hay que invertir todos los días pequeños esfuerzos digamos, cuidar las relaciones. Y eso con mi señora nosotros tratamos de hacerlo, aunque mira, nosotros nunca nos dormimos peleados. Eso es una máxima, nunca. O sea, podéis tener el mayor de los conflictos, pero llega el momento de la noche y ya sea que te tengáis que sentar abajo 3 horas, no te acuestas peleado. Eso no, o sea, tú no llegas al dormitorio peleado. Y Mm. eso, créeme, es una lección clave para nunca darse, o sea, nosotros los seres humanos solemos rehuir las conversaciones incómodas, claro. nos cargan. Y yo más bien aliento y trato de buscarlas, porque creo que no hay nada peor que quedarse con las balas pasadas. Mm. Es difícil, pero en lo que respecta a la relación con la Coté, yo al menos nos hemos impuesto siempre nunca acostarnos enojados. Está bueno. Y mira, yo trabajo con mucho creador de contenido. ¿Ah, Y sí? en redes sociales, Choró este vaso, es como que lo fundiste. eso lo eligió la Nati, mi señora, que le encanta el arte. Y mucha gente cree que ese vaso no está doblado. Así que me mataste la ilusión. No, pero evidentemente está doblado. po. Oye, ¿cómo? Bueno, con los creadores de contenido hay mucho hate en redes sociales. Mm, Alguien me decía por ahí que Álvaro Valero me decía que la farándula nunca murió, sino que se había trasladado a las redes sociales y que ahora vuelve a la tele, pero en realidad nunca murió. La Mm. gente, hay mucha odiosidad en todos lados. Pero tú eres político y te comiste el proceso constitucional, primera vuelta, segunda vuelta, sí, po. y la gente no es como, hola, no estoy de acuerdo contigo, sino que me imagino que hay ataques, gritos. ¿Cómo protegía a la familia de todos Primero esos no, haters? primero no exponiéndola. Tú te das Ok. cuenta que en mis redes sociales nunca está mi familia. Ok. Y eso, cada político ve lo que hace, pero yo considero que hay que mantener a la familia custodiada de eso. Segundo, yo por lo menos, se va a reír porque además por ahí está mi community, yo a la gente que me insulta le hablo. Ok. Y le hablo por mensaje directo. Te sorprenderías que el 80% se da vuelta. Y O sea, no son tantos tampoco, quizás son un par de voces que te pegan sí, y que se repiten. pero yo me doy el tiempo de hablar con ellos. Ok. Y efectivamente al comienzo Sí. lo que normalmente detecto es desconcierto. ¿Para qué sea el tiempo este weón de hablar conmigo? Ya. Después a partir de ahí
como que empezamos y trato de entender por qué tanta rabia. Y normalmente la rabia tiene que ver con cosas personales de él que vuelcan en la red social, porque además como hemos perdido esta capacidad de vernos las caras, es mucho más No, fácil explotar la rabia interior en un espacio en donde no tenéis costo. Porque claro. es bien distinto acercarse a un gallo y en la cara decirle, oye, eres un imbécil. Y más Em, encima que vos medís 2 metros, pues, Bueno, weón. más allá de eso, ¿cachai? Entonces, a mí me ha llamado la atención que cuando yo les termino hablando, la gente se da cuenta de que hay interés real de conversar y te prometo, el 80% se dan vuelta. Y creo que eso tiene un valor porque al final de lo que se trata es que recuperemos la capacidad de tener discrepancia, pero no por eso insultarnos. Y Mm, créeme que hay algunos que, mm. bueno, uno que trabaja conmigo, que está por aquí, me dice, ¿para qué pierdes tiempo en eso? Pero la verdad es que yo considero que es fundamental. Y lo hago, te sorprenderías, con los gallos de Twitter. Twitter, por ejemplo, es una red social que yo creo que está media formulada para insultarse. Sí. Porque es como de mensajes cortos, de ideas simplistas, entonces ojalá chocar. ¿Ah? Y ahí yo también me doy el tiempo vía direct message de hablarles, de preguntarles, y te sorprendería los dramas humanos que he encontrado. Además, hay gente que termina sincerándose de las cosas más increíbles, porque la política tiene eso que es choro. La gente te abre muchas veces las Mm. puertas de sus pensamientos, de sus sentimientos. Y ahí tú te das cuenta que la gente la pasa muy mal y en el fondo como la pasa mal, no tiene contención, tiene familias destruidas, normalmente barrios bastante aislados cada uno del otro, termina volcando su rabia en las redes sociales. ¿Contra quién? Contra los que supuestamente tienen la culpa de su problema cotidiano. Entonces, Sí, claro. yo no lo tomo personal, Nico, esa es la verdad. Gary Vaynerchuk, que es un seco del marketing en redes sociales, habla de que normalmente el hater en realidad es alguien que tiene un problema, o alguien Mm, que mejor me pregunto qué le estará pasando. Quizás mm, verlo con una mirada más compasiva mm. que a la defensiva. ¿Te Bueno, suena? yo como te digo, trato de no tomármelo personal, hay casos en que son personales, obviamente, y también uno asumir que uno se manda sus cagas también. Pues yo, por ejemplo, parte de las Claro, personas que a mí, con tanto que habláis, hay tanta cuña, obvio, tanta pero si, tontera. te digo, yo lo que siempre trato de decirle a mis amigos, yo tengo un programa de radio diario, imagínate, diario, todos los días hablo 1 hora de los temas más diversos. Entonces la probabilidad de que yo diga algo, lo cual después o me arrepienta o no lo dije lo suficientemente matizado, es muy probable. Mm. Si el punto está en asumir eso, entonces ponte tú, yo tengo una cagada histórica, que además Pedro Ruminot se encargó de hacer tema nacional, que efectivamente yo de buena fe, asediado en ese minuto por el tema de los carabineros, que a mí me impresionaba Sí. cómo llamaban por teléfono a los carabineros para dejarlos enfermos de la cabeza, porque los llamaban, los hostigaban, los angustiaban, y me hacían llegar audios, videos, fotos de las cuestiones que les mandaban. Si a gente le mandaban fotos de su Mm. familia. Entonces, claro, yo hice una recopilación de todo esto y lo llevé a la televisión y tuve la mala ocurrencia, quizás un poco por la malformación de abogado, ¿no? Que en los juicios tú presentas la prueba audiovisual impresa. Claro, y dije que le había traído un cúmulo de videos impresos. Y a partir de ahí, ayudado con el gentil auspicio del señor Ruminot, Que estuvo acá en este podcast también. a ver, yo Ruminot, para serte franco, me cago en la risa. El programa Socios, ese que tienen con Sí, entretenido. Zabaleta, a mí me parece las cosas, no sé si has visto un pequeño video de las bolas de Bichat, donde Sí, Saavedra sí, se sí. ríe de sus bolas de Bichat. Entonces yo creo que esa es de las No, son cosas muy que yo chistosos más los me tres. río, ya. Entonces yo Ruminot te prometo que le tengo buena, pero obviamente con esto me hizo muy conocido y muchos hasta el día de hoy hacen de esto una... A mí me da risa, ¿te fijáis? Porque al final que se rían de mí por una mala frase que tuve en un programa de televisión no es tan grave. Más me parecería más grave que se rieran de mí por algo que no comparten de mi idea. A mí me tienen por buen debatiente, yo no sé si eso será así. Entonces son las cosas que te pasan cuando estás expuesto todos los días. Yo te aseguro a ti te debe pasar un poco también. Tú vas a La Serena y se te va a acercar gente en el supermercado, en la calle, qué sé yo. Y claro, a uno cuando está en la política y tiene harta visibilidad, eso también te pasa. Y tú aprendí a administrar esas situaciones, pero que evidentemente es muy difícil de empatizar con ella. Yo, no sé, pues voy con mi señora al supermercado y claro, se me acerca un señor que está enojado por su situación personal y ve en ti una capacidad de expresión. Entonces yo no me lo tomo a lo personal. No creo que él tenga un problema conmigo. Tiene un problema con su situación y por lo tanto lo verbaliza conmigo. Shit happens, como dice mi hermano chico. ¿Y cómo lo haces en los colegios, con los niños? ¿Se te acerca gente, los papás? Sí, po, sí, pero mira, he aprendido a convivir con eso en buen plan. O sea, yo parto de la base de que ese compadre no quiere tener un conflicto conmigo. Hay algunos que están un poquito subidos a revoluciones, pero los escucho. Hay de todo, pues, Mm. me dicen cosas que me hacen sentido.
Yo no soy cómodo de aceptar cosas que no me hacen sentido sin contradecirlas. Se ponía a debatirse si alguien te Pero he tira... aprendido, sí, pero he aprendido a tomármelo con andina. Mira, Mm. me ha tocado tomar posiciones difíciles. Por ejemplo, cuando estuvimos en contra de los retiros previsionales. En un momento que yo me daba cuenta que la gente estaba muy urgida por recursos económicos, pero al mismo tiempo me daba cuenta que eso podía ser muy grave en un mediano plazo. Sí. No tengo recuerdo de otro momento más tenso de mi vida política. Y efectivamente en la calle tuve agresiones verbales de todo tipo. Pero miro para atrás y hoy día las mismas personas que me agredían en esa época, se me acuerdan, tengo una en la cabeza en Rancagua que se me acercó y me dijo, puta que tenía razón usted. Yo le dije, sí, puta, pero no me dijiste lo mismo hace 3 años. No, efectivamente no te dije lo mismo hace 3 años. Entonces, uno de alguna manera empieza, Nico, a entender que las cosas tienen su, Mm. como dice Bielsa, todo se ordena al final. Mm. Tú decís como hay gente que está pasada de vuelta, medio revolucionado, pero esto habla de la Pero ojo, no polarización. lo juzgo, ¿ah? ¿No? Porque si yo tuviera una pensión de mierda, créeme que también estaría revolucionado. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Todos tienen sus consignas, ¿no es cierto? Pero además, como con un acelerante, que son estos polos, Sí, po. estos grupos radicales, de derecha e izquierda, que tiran, no sé, pues, gas y benzina al fuego. Entonces, tú estás ahí en el centro normalmente. Eh, por ejemplo, escribiste este libro que es Solidaridad. ¿Cómo viví entre estos dos polos? Ujú. Porque cómo pareciera que la única forma de que prenda un mensaje es estar en el polo, Mm. estar en esto, en el radical. En el centro como que no prende. Sí, bueno, Y, ahí. y los grupos de derecha te dirían, oye, con los zurdos no se negocia. Mm, Y la izquierda también es dura. mm. Ahora están un poco más moderados porque están en el gobierno en Chile. Pero cuando estaban como oposición, eran bravos, po. Mira, Nico, yo creo que esta cuestión hay que mirarla mucho más en profundidad. La sociedad que a ti y a mí nos va a tocar vivir Mm. es una sociedad de la inmediatez y por lo tanto todos queremos respuestas inmediatas porque estamos acostumbrados a lo inmediato. Sí. Es una sociedad en donde le hemos agarrado miedo a sufrir. Todo nos invita a no sufrir. Y quizá aquí me ayudó un poco haber sido seleccionado chileno, muy poquito, pero fui seleccionado chileno en hockey, muy poquito, porque los buenos que fueron seleccionados conmigo, lo que pasa es que yo me quebré el codo y me fui a la cresta, pero no existe un buen deportista que no entrene. Y salvo gente muy especial, a nadie le gusta entrenar. O sea, en el fondo, así como que te guste hacer pesa, o sea, yo te aseguro que el que es bueno para el fútbol le gusta jugar fútbol. Sí. ¿Por qué te quiero decir eso? Porque esto de la polarización tiene que ver con un mundo inmediato, un mundo ojalá de ideas simples, de rapidez, de tweets, y por lo tanto yo no moralizo esta situación. O sea, entiendo que haya gente que tienda a polarizarse porque además el algoritmo lo que hace es alimentar tu posición. Un mismo gallo, en el mismo hecho podía haber un furgón de carabineros incendiándose y la misma persona podía ver una masa de gente siendo violentada por carabineros. En el mismo hecho, porque el algoritmo te alimenta de aquello que tú quieres ver. Entonces, dado que eso es así, ¿tú qué tienes que intentar hacer, modestamente, creo? Salir de la cosa binaria y complicar a los polos tratando de sacarlos de lo simple. Porque, por ejemplo, el estallido social era solo abuso policial. A alguien de izquierda. Y yo les decía, a ver, pero un momentito, ¿a usted les parece que es razonable que un muchacho de cuarto medio llame a boicotear la PSU? ¿Tú estabas dispuesto a apoyar eso? No, ¿cómo se te ocurre? Bueno, pero había un cabro de cuarto medio que paseaba por los canales de televisión invitándonos a violentar lo que para muchas familias de clase media vulnerable es la puerta de entrada a la educación superior. Démoslo al revés. Aquí hay una conspiración de gente que está intentando tomarse el país desde Rusia, porque tenéis de eso también. Yo les preguntaba, ¿qué argumento tienes tú concreto para eso? Y ahí tú te empezás a dar cuenta que cuando los invitas a salir de la ebullición, la gente normalmente reacciona. Y el que no reacciona es porque efectivamente no quiere salir de la zona de confort de la polarización, porque al final, yo sé que es loco lo que te voy a decir, pero la polarización es lo más cómodo que hay. No. Tú hablarle a los que te quieren escuchar, a los tuyos, a los que te sobajean la espalda, no conozco nada más fácil. Si lo verdaderamente difícil es desde ahí intentar convencer a gente que no está de acuerdo contigo a lograr algo. Por eso yo de repente cuando he dicho, y se enojan algunos, de que el polarizado es cómodo y es flojo intelectualmente, a ellos les cae muy mal. Pero la verdad de las cosas es que normalmente los problemas no son simples, son complejos y por lo tanto las frases simples no resuelven el problema. Yo, por ejemplo, cuando escucho a uno decir, oye, hay que eliminar 10 ministerios. Está fantástico, ¿en dónde firmo? ¿Y hay cuáles? ¿Y por qué? ¿Y qué hacemos con la gente que trabaja ahí? ¿Te fijas? O no tengo idea. Cualquier idea como simple, que puede sonar muy atractiva al oído,
Yo creo que hay que intentar invitarnos a todos a darle una vuelta más. Ahora, para no latearte, ¿No? No. yo creo que el problema, y ese es el desafío que traté de emprender en este libro, el centro o la postura moderada no es la versión light de la posición extrema. La moderación o la posición, por decirlo así, conservadora o ponle el nombre que tú quieras, es una posición que tiene que tener identidad, que tiene que defender que la realidad funciona gradualmente, que la vida cotidiana no funciona de manera polarizada. O sea, no es cierto que tú en tu vida tus relaciones afectivas las construyas de manera polarizada. Entonces, nosotros la tarea que tenemos, y en eso no solamente en Chile, es que la visión gradual, moderada, tenga identidad y esa identidad entusiasme. Y esa es la pega, po. O sea, decirle a un gallo, compadre, yo sé que a ti te han dicho toda la vida que lo que tenemos que hablar es que salgamos a matar a mansalva a los que nos asaltan. Mm. ¿Te hace sentido? Y dice que no, obviamente no, ¿te das cuenta? Ahora, evidentemente tenemos que darle las herramientas a las policías para que lo puedan hacer. Para eso, hagamos una ley Nain Retamal. Perfecto. Te fijas que el discurso extremista suena muy bien a veces, pero no es real, no es sensato. Y yo veo que en Chile estamos en eso, fíjate. Mm. Chile tuvo un momento de mucha efervescencia, de mucha polarización esperable, algo abordo en el libro también, pero hoy día la gente lo que quiere es sensatez, moderación, es gradualidad, es normalidad. Po. Mm. Si la vida cotidiana no es extremista, tú no vives extremistamente. No, no, yo creo que mi hija viva feliz, tranquila, que En se pueda, paz. busque la felicidad Exacto. en un marco de libertad. ¿Tú tienes una hija? Sí, Ah, 4 qué años y bueno. medio. No te creo. Va a ¿Esa entrar es al la colegio. hija mujer? Sí, O sea, hace lo que quiere con vos. todo. O sea, el domingo jugué Lego, anduve en bici, pelota, No, sí, lo que quiere. Barbie, desde las 9 hasta Todas las anteriores. Las tuve que hacer todas. Yo Yo tengo te una. confieso que las niñitas tienen algo distinto, weón. No. Es distinto. Yo veo a los niños, fui al jardín de mi hija y entro a la sala porque tuve que entrar y mi hija es muy tranqui, es como muy, chao papá. Y de repente me agacho para despedirla y me atacan 7 niñitos energúmenos, weón. ¡Hola! Y se Mm. metían Es encima. que weón, los así, monos son así, po. ¿qué es esto, weón? Así que no. Y es otra cosa, es otra cosa. Y las niñitas además son muy hábiles para lograr lo que quieren con el papá. Uf. Po. Y no tengo duda que contigo lo logra. Después te muestro una foto. Eso. Esto que me decís, por ejemplo, la derecha más fuerte, o sea, no más fuerte, pero al más derecho, hablan de la guerra cultural. Pero a mí me gusta lo que dicen, porque hablan, ok, por lo menos se están poniendo ideas sobre la mesa. ¿Este libro es una forma de poner ideas sobre la mesa? O sea, piensa que le puse una rebelión necesaria. La palabra rebelión no está elegida por casualidad, porque Es yo una soy- rebelión dentro es que del lo que pasa sector, es ¿o no? yo soy enemigo de dos cosas. Del inmovilismo, que es básicamente insistir en las tesis de uno al punto de que no pase nada, que fíjate que yo encuentro que una forma es flojera intelectual. Sí. Y el otro lado que yo soy en contra es la revolución. Es esta idea de que el mundo parte conmigo y yo tengo tanta razón que todos para atrás han sido unos imbéciles y por lo tanto mis ideas se tienen que imponer por la fuerza. El rebelarse es decirle al tipo que es inmovilista, compadre, vos estáis demasiado tranquilo porque tú estás ahí en tu zona de confort, te está yendo la raja, pero el mundo lo está pasando muy mal. Entonces, no al inmovilismo. Y al revolucionario, que fíjate que aunque tú no lo creáis, son dos formas de individualismo. El revolucionario está tan convencido de sus ideas que cree que todo el resto son unos idiotas y por lo tanto las quiere imponer por la fuerza. Yo creo que la tarea que nosotros tenemos es rebelarnos ante estas dos formas de individualismo y construir un camino de incomodidad, de inquietud, de movilización, a partir de buscar respuestas que solucionen los problemas y no que se exacerben la polémica. Entonces, para mí, el libro de solidaridad es porque yo creo que la solidaridad es absolutamente rebelde. El tipo que es solidario no lo invitas a no ser libre, sino que lo invitas a libremente dedicar energía a cosas que el mundo a veces considera inútiles, como dedicarse a los demás. O sea que pudiendo no joderse la vida, se la joda. Y yo no quiero hacerlo por la fuerza, no se lo quiero imponer por ley. Quiero que él entienda que para que todo nos vaya bien, él libremente tiene que hacer cosas que le sean incómodas. Te lo lleva una política pública, que el tipo que no tiene hijos tenga que poner parte de su plata para una sala cuna. No. Chabón te dice, ¿pero por qué? Pues yo no tengo hijos. Bueno, pero me imagino que para ti el que la especie se mantenga en existencia y el que las madres puedan trabajar es un tema que te tiene que importar. Cosa distinta es que no te afecta a ti personalmente, pero te tiene que importar. Eso para mí es solidaridad. Y al mismo tiempo solidaridad es distinto al estatismo que nos quieren imponer desde la izquierda a veces, donde creen que lo único que resuelve los problemas es el Estado. La solidaridad por definición complementa lo público con lo privado. Y ahí hay todo un rollo, que además encuentra su origen en el milagro alemán, que yo creo que es clave defenderlo, pero escúchame decir, defenderlo desde la derecha. La derecha cree muchas veces que los derechos sociales, el Estado social de derecho, la solidaridad son ideas de izquierda. Y además de que no han leído bien la historia de la derecha,
Yo creo que están muy equivocados porque la solidaridad al final es la única manera de hacer viable la libertad. Si la empresa privada, al alero de la libertad empresarial, no cuida sus medios ambientes, no cuida sus entornos sociales, no cuida a sus trabajadores, o dicho de otra manera, no tiene solidaridad con lo que se produce, créeme, es insostenible en el tiempo. Y por eso creo que aquí tenemos una clave que la vamos a seguir defendiendo con mucha fuerza. A mí me gusta cómo suena. La pregunta es, cuando tenía por el otro lado, por la izquierda, estos polos con radicales, con un discurso muy partido de la gente, ¿Mm? ¿cómo lo atacáis desde el centro? No veo cómo gana. Mira, el gallo de la izquierda tiene una gracia, que yo se la valoro, y que creo que le hace bien a la derecha escucharla aunque le moleste a veces. Mm. El gallo de la izquierda suele levantarnos cada cierto tiempo la preocupación por los problemas sociales, por la empatía social. Claro. Y la derecha le contesta normalmente de que la izquierda quiere resolver esos problemas sociales a través del aparato del Estado y por lo tanto esta pugna entre libertad y igualdad, por ponerlo en términos más históricos, Claro. Es una pugna histórica que bien llevada le hace bien a las sociedades. Yo creo que la solidaridad aparece como piedra angular, porque evidentemente la vida social solo es sostenible si tú tienes ciertos niveles en los cuales todos tengamos una igualdad básica, Claro. en cierto acceso a salud, en cierto acceso a educación, o sea, si no esto es insostenible. Y al mismo tiempo, la solidaridad es clave para entender que yo no necesito al Estado resolviendo la salud, sino que necesito a gente del mundo privado con conciencia solidaria de aportar. Entonces, yo creo que si nosotros somos capaces de superar este conflicto histórico, voy a ponerlo en términos brutales, entre libertarios e igualitaristas, y somos capaces de ofrecer un camino razonable con identidad de gente que desde la solidaridad articule libertad con sentido social y rol del Estado, pero con vocación de complemento con los privados, vamos a dar en la clave de que por lo demás lo que están haciendo, Nico, los países que nosotros tenemos como referente. Entonces, esta es la pelea que creo que tenemos que dar como generación. Superar la eterna lucha de marxistas y capitalistas con un camino razonable, con identidades de... Es que a mí me carga ponerle al medio, si no es al medio, Sí. es un justo equilibrio entre ambos principios. Sí, Yo creo que nunca había hablado con tanta profundidad doctrinaria en esto, pero como yo me he estoy dedicado... aprendiendo, pues, bueno. No, lo que pasa es que yo tuve la suerte de hacer mi doctorado en Derecho sobre el Estado social y me metí obviamente en la filosofía subyacente al Estado social, y ahí lo que hay es todo un rollo de los... Mira, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial y Alemania está en el piso, ahí surge una generación de gente que no está disponible a sumarse al coro de la Unión Soviética y por lo tanto no le hace sentido el comunismo, pero se da cuenta que si la libertad es patrimonio de un grupo muy pequeño dentro de la sociedad, que efectivamente es libre de escoger dónde se educa, qué consume, cómo se provee salud, pero eso lo puede lograr un grupo muy chiquitito, eso no era sostenible. Y ahí empieza todo el rollo de lo que se llama el ordoliberalismo, liberalismo con orden, y todo el rollo de la economía social de mercado. Y eso es muy potente en Chile, muy poco estudiado. En general en Chile tenemos reproducida en nuestras universidades o la escuela neoclásica, Hayek, Friedman, que también hay mucho que aprender de ellos, o la escuela marxista de Marx y otros pensadores más actualizados como Marshall, en fin. Entonces, si tú no encontrás un camino al medio de gente que ha planteado otras cosas, te empezáis a encerrar en estas dos miradas. Pero te tengo una mala noticia, hay muchas más miradas en el mundo. Lo que pasa es que en Chile en eso, mira, hasta en cómo estudiamos nuestros posgrados. Sí. Yo le pregunté el otro día a la ministra de Ciencia y mira qué curioso, justo la gran mayoría de nuestros doctores se estudian en universidades que reproducen estos planteamientos. Entonces yo creo que un Chile más versátil en este tipo de cosas nos hace bien. Y creo que uno de los aportes que ha hecho Idea País y el Instituto de Estudio de la Sociedad es precisamente meterle un poquito de versatilidad a la conversación desde miradas distintas. Y aquí nos fuimos en la bola máxima, así que el tipo que está mirándonos en su computador va a decir, bueno, ¿dónde nos fuimos aquí? Igualdad, entonces, esta solidaridad, me cuesta decir esa palabra, solidaridad, ¿tendrá que ver con igualdad de oportunidades? Algo de eso hay. Algo de eso hay. Si lo que pasa es que el concepto... Porque yo estudié en un colegio subvencionado, 27 lucas mensuales, y he desarrollado mi carrera, creo que, yo creo en la meritocracia porque me tocó. Yo la viví. Sé que mucha gente me va a decir, oye, Nico, pero te weando, pero yo tuve la oportunidad. Siento que tuve igualdad de oportunidades. Pero eso se ha ido perdiendo, ¿o no? Total. Mira, nosotros tenemos que lograr que en temas sociales como educación, vivienda, alimentación, claro, salud, hay un piso mínimo de dignidad para todos. Y de ahí para arriba, todo aquel que quiera sacar adelante su proyecto personal tenga las herramientas para poder hacerlo.
Entonces, ¿cómo se lleva esto a la educación? Nosotros tenemos que lograr una educación basal de muy buen nivel, Claro. especialmente en la educación parvularia. Nosotros el error que cometemos normalmente es que cuando pensamos en educación, la centroizquierda y la izquierda suele pensar en la educación superior, Sí. y a veces está la tentación de pensar en la educación escolar. Yo tengo la sensación de que aquí los dos grandes postergados son la educación parvularia, que es Sí. clave, y la educación técnica. Chile es un país que está llamado a tener técnicos, especialmente en materia tecnológica, de nivel, Sí. y ahí invertimos muy poco. Entonces, cuando tú te pones eso por delante, tú tienes que decir, todo niño menor de edad en Chile, infante o digamos menor de 6 años, tiene que tener estos estándares de excelencia. Y ahí tenemos que poner el foco con todo. ¿Significa eso que vamos a postergar la educación universitaria? No, pero puede esperar un poco. El universitario, yo sé que esto me va a traer cola, es el que le ha ido mejor en el sistema. Aquí tenemos que Sí. preocuparnos de los que le está yendo mal, que es ese niño menor de 6 años que no tiene educación parvularia de calidad. Puesto el foco ahí, tenemos que asegurarnos una educación mínima con formatos mixtos, proveyendo una educación basal espectacular, financiada por el Estado, y también permitiendo que algunos apoderados puedan complementar con su esfuerzo esto por la vía del financiamiento compartido, ¿cachai? Y si eso lo logramos, acuérdate de mí, Chile puede adquirir otra dimensión. Porque el problema que hoy día tenemos es que ese desajuste que se produce en la educación parvularia no se corrige nunca más. De nuevo, desde el centro, ¿cómo se soluciona esta cuestión sin que nos tome 40 años más? O sea, diciendo lo que yo estoy diciendo, que aunque te parezca de locos, es muy rebelde a cómo está hoy día el sistema. Ok. Yo cuando escucho al ministro Cataldo decir que la prioridad de su recta final del mandato, con todo lo importante que es, son temas de educación superior, yo a mí me encantaría que tomemos un consenso básico. Hay que mejorar la educación parvularia. Hoy día tú en la educación parvularia tienes problemas del siguiente orden. Tú tienes 3 institucionalidades que corren en paralelo, Sí. los jardines BTF, la Junji e Integra. Sí. No tienes, desafortunadamente, la infraestructura necesaria. Muchas veces las parvularias, especialmente los BTF, trabajan en muy malas condiciones y por lo tanto nosotros tenemos que poner el foco, pero así, yo sé que la política consiste, Nico, en priorizar. Uno no puede hacerlo todo. Y a mí me encantaría que el próximo gobierno, que obviamente tú te imaginarás que quiero que sea de centro derecha, ponga su foco en educación carepalo, por no decir Mm. otra cosa, en educación parvularia. Y diga, mire, yo entiendo que hay desafíos en la educación superior, entiendo que hay desafíos, todo lo que ustedes quieran, pero nosotros en este periodo de gobierno nos vamos a dedicar a la educación parvularia y al ausentismo escolar, que son para mi gusto las dos cosas más graves que hoy día tiene Chile. El resto, Mm. lamento decirle a los que están en su casa, puede esperar un poquito. Si nos demoramos 20, 30 años, son 2, 3 No, o generaciones sea, perdidas. es mucho, es Y yo creo mucho. que ya tenemos un par de generaciones perdidas. Así es, especialmente después de la pandemia, donde además le Y hemos sumado el drama del ausentismo escolar, es muy triste. que es muy grave. Eh, Hablemos de emprendimiento. Hablemos de Se te emprendimiento. ocurrió, no sé si fue a ti o fue un grupo, pero se le ocurrió hacer una bancada de apoyo a las startups. Y cuando eso lo escuché por primera vez, dije, ¿y esto? ¿Qué está pasando? Mira, Así que son- por eso estás acá, weón. ¿Por qué? son las cosas de la vida. ¿Por qué te metiste en emprendimiento? Por varias razones. A ver, yo sé que esto, mira, yo cuando salí a la universidad y decidí armar Idea País, me sentía un profundo emprendedor, y además un emprendedor muy hostil, Mm. porque invitaba a gente a invertir Sí, en algo que no tenía un retorno material. sí. Y los fuimos convenciendo, creamos, de hecho a mí me da risa, porque otro día estuve con el gallo de Brota, que me habla del crowdfunding, y yo me acuerdo que una de nuestras Está bueno. máximas en Idea País era tener muchos pequeños microdonantes que aportaran al funcionamiento de Idea País precisamente Sí. para no depender de nadie. Bueno, cuento corto, tuve la suerte de irme a una gira a Alemania por una razón muy simple, porque soy presidente del grupo chileno-alemán del Parlamento. Yo al presidente Boric lo conozco desde los tiempos de la universidad. Tengo la sensación de que a él le venía bien que yo hablara alemán. De hecho, me hicieron chiste porque yo me dediqué como a hacer de traductor en algunos pasajes de la gira. Y en esa gira fuimos a un hub de emprendimiento en Baviera, en München, que a mí me dejó impactado. Dije, esta cuestión, o sea, evidentemente estos gallos nos sacan 15 kilómetros. Ya. Entonces volví con este bichito, lo fui comentando con algunos. De hecho, ahí conocí a alguien de Global 66. Y bueno, hicimos una reunión en el Congreso y invité parlamentarios y llegaron 3, 4. Y nos quedamos dando vuelta con que esto era un tema que teníamos que ponerle primero prioridad y segundo transversalidad. Y fui a poquito conversando con varios, vi que había entusiasmo, que había interés, pero que teníamos dos problemas. Los temas estaban dispersos en distintas comisiones y segundo, estos temas, como no son urgentes a ojos del electorado, por Sí, decirlo sí, así, sí. no se ponían en el primer lugar de la gente. Y empecé a levantar información, levanté entusiasmo y nos lanzamos, po. Hay una cifra muy, muy chora porque la gente nos puede escuchar y decir que me importa la de startup, pero
Los scale-up, que son estas Mm. empresas que crecen sobre un 20% anual cuando ya están consolidadas, son el 1% de las compañías, pero Así es. generan el 43% Bueno, del trabajo. clave, po. Y eso la gente, ¿cómo se lo explicamos, Y te po? agrego un dato más. Chile es uno de los países con mayor conectividad en términos de teléfono. Sí, sí. Yo sé que eso es raro creerlo, pero comparado con nuestros vecinos, entonces las capacidades que tiene Chile, además de su infraestructura, además de su talento para transformarnos en Latinoamérica y en Sudamérica en particular, en un polo de desarrollo para la economía digital en general y para los startups, es muy, muy importante. Entonces armamos esta cuestión. Afortunadamente, como yo ya llevo algunos años en el Congreso, he ido generando algunas confianzas y yo estoy súper contento de que parlamentarios de distintos partidos hayan sentido que aquí había un espacio para aportar y eso nos impuso una responsabilidad, que esto fuera realmente un espacio productivo. Entonces, ahí te quiero ser súper sincero, le metí a concho. ¿Y qué significa que le metí a concho? Armamos reuniones con los principales actores al tiro. Estas reuniones tienen una tabla, tienen un acta y tienen un seguimiento. Yo voy alimentando un grupo de WhatsApp que tenemos con estos parlamentarios de cada paso que se da para que ellos estén arriba. ¿Cuántos son? Hoy día somos 18 parlamentarios. Y tenéis de Frente Amplio, de todas De todos partes. lados, de todos lados, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Y lo que tiene entretenido es que ha ido despertando cada vez más interés. Mm. Es un tema en donde había poca información en el Congreso, entonces la gente se ha ido entusiasmando. Hay ganas de hacer durante el mes de enero un seminario de las startups en el Congreso y además yo tengo una obsesión media loca, que es que yo me he dado cuenta que cuando una startup piensa en sus modelos de avance, normalmente piensa cooperación con empresas o con industria. Mm. Y hay todo un mundo de cooperación con los organismos del Estado que no está metido en el ADN. Yo fui al MTD y me sorprendí de muchos cabros que perfectamente podrían mejorar los procesos del MOP, de los municipios, No, total. ¿cachai? Y eso no está en la retina ya. Entonces, yo un poco las ganas que tenemos es armar un seminario en el Congreso para que se explique los conceptos básicos de qué significa un startup, una scale-up, un venture capital, en fin. Y además hacer un pasillo de emprendedores donde quiero abrir postulación abierta de tipos que tengan interés, como lo hacen en esos pasillos en el MTD, demostrar su emprendimiento y los parlamentarios tenemos capacidad de hacer esos vínculos. O sea, yo te voy a dar un ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, hay algunos emprendedores jóvenes en temas de uso de cámaras de seguridad Sí, claro. espectaculares. Y si eso lo metiéramos dentro de lo que es el trabajo cotidiano de varios municipios, yo creo que seríamos mucho más eficientes en la persecución del delito. Conversé con un emprendedor, no lo voy a mencionar solo para que no me tire un tomate, pero conversé con un emprendedor acá. ¿Ya? Esto es para la gente que escucha el podcast, va a saber, pero que me decía, el problema es que él no firmaba contratos con el gobierno porque le daba lata meterse en peleas políticas tontas. Bueno, mal Ese es estamos. un riesgo también, pues, ¿no es cierto? Porque Es que yo creo que hay mira, quizá una iniciativa para arreglar, pues, es que ¿sabes lo que pasa? Mira, yo creo que hay muchas brechas de información y muchas desconfianzas obvias que tenemos que ir superando. Yo lo que aspiro es que el día de mañana puedan haber en compras públicas, un porcentaje de compras públicas tenga que estar destinada a procesos tecnológicos y ahí puedan postular las startups en un proceso abierto, transparente, y por lo tanto la política no tiene nada que ver, si aquí son procesos que son visibles para cualquiera. Y yo te diría que además las startups tienen una particularidad, no solo las startups, sino que todo esto que estamos conversando, la tecnología, en fin, que es bien transversal. ¿Te imaginas hay un llamado de modernización del Estado Bueno, sí, yo en eso, donde está abierto a startups? pero si eso yo lo creo mucho. Mira, el otro día no quiero echar nadie al agua. Pero ¿se consiguen los votos para algo así? Yo creo que sí. ¿Y sabéis por qué? Porque al final acá no se trata de ser de izquierda o de derecha, se trata de que si un usuario quiere saber en qué va su permiso ambiental, no es posible que tenga que llamar por teléfono al Ceremi de Medio Claro. Ambiente. Po. O Imagínate sea, ahora tienes que poder tener algo online para poder seguir. Ahora con inteligencia artificial se necesitan grandes predios, ¿Mm? mucha energía. Entonces imagínate la permisología para eso. Imagínate, no sé, que venga X a armar un centro o chat GPT a Bueno, OpenAI. ¿Cómo se va? ¿Eso se demora 10 años en salir el permiso? mira, yo tengo la impresión, a ver, ¿qué vamos a hacer nosotros en la bancada? Porque obviamente no quiero generarle a nadie en su caso una Sí. expectativa que no es real. 3 cositas que van a ser muy importantes para Chile. La primera, van a instalar este tema en discusión, Ok. en el mundo de la toma de decisiones. Ahí yo le tengo mucho afecto a mi amigo de las startups, pero le dedican poca energía a la conversación con la gente de las tomas de decisiones. ¿No? Y no es su pega tampoco, po. Yo creo que es parte de su pega, porque al Ok. final, ¿sabes por qué es su pega? Porque uno tiene que lograr hacer pedagogía de las cosas que hace. Y por lo tanto, a mí me encantaría, y se los he dicho, que muchos de ellos expliquen lo que hacen, porque al final, si ellos no se meten en política y no le explican a los que están en política las cosas que hacen, difícilmente el tipo que está en política va a ser capaz de decir esto es prioritario, esto es importante. Claro. Entonces, esta bancada va a cooperar en generar ese espacio de conversación que ya lo ha generado y que ha sido súper fructífero para ambas partes. Sí. Segunda patita, ¿cómo miramos la legislación? La ley FinTech efectivamente ha sido un tremendo avance, Súper pero eso buena. es una dimensión de los startups. Entonces,
yo creo que nosotros tenemos que mirar toda nuestra legislación, y cuando te digo, la gente normalmente piensa en leyes, pero créeme que una resolución de la Comisión de Mercado Financiero o una resolución del Servicio de Impuesto Interno, lo que sea, a veces es mucho más influyente que lo que es una ley marco. Entonces, Por supuesto. revisar todo esto, Nico, para ver qué cosa coopera y no coopera con el mundo del emprendimiento digital y con el mundo de las startups en general. Y la tercera patita, o sea, diálogo, legislación, son políticas públicas. Y ahí, mira, hay miles de cosas, pues tributarias, laborales, creación de hub de inversión. Y eso yo creo que, fíjate que también vamos a lograr instalarlo. Y nuestra apuesta es que a los próximos candidatos presidenciales de todos los colores, esta bancada les entregue un diagnóstico de lo que pudimos levantar y una serie de propuestas que ellos puedan implementar, porque Sí. el Congreso en eso suele ser más actor fiscalizador y de generación, pero los que empujan estas políticas, Nico, son los gobiernos. Que generen el 43% de los empleos, eso Yo eso lo debería tengo calentar a mucha gente, ¿o no? caliente, y además calienta por varias razones más. Uno, porque es un tema que hoy día en los segmentos más jóvenes tiene mucha penetración. Sí. Y hoy día el divorcio que existe entre los jóvenes y los tomas de decisiones es muy grande. Y segundo, y muy importante, es porque Chile tiene grandes oportunidades en esta materia. Po. Totalmente. Entonces tenemos que ponernos las pilas. Yo veo con desesperación que los uruguayos, los peruanos y los argentinos están volando. avanzando más rápido que nosotros. Están volando, piensan, nada que ver, pero es similar, que este puerto impresionante que están haciendo en Perú, que nos está dejando atrás, pero Eso haríamos un programa completo entero, porque es súper grave que no veamos que detrás de la famosa permisiología, que la gente realmente dice, ¿por qué es tan importante? Bueno, es importante porque si no nos vamos a quedar atrás. doy idea. Hay una empresa que se llama Platzi, que es una startup colombiana guatemalteca, Ujú. que ellos tienen una frase que me encanta, que hicieron un billboard, como una publicidad en Ciudad de México, que decía, la tecnología paga mejor que el crimen. Y yo eso lo encuentro impresionante. Mm. Porque es cierto. Es cierto. Un desarrollador que desarrolla tecnología puede ganar $1.500 hasta $14.000 mensuales con 20, 21 años. Qué buena frase, porque sabéis que uno de los dramas que tenemos hoy día es el reclutamiento de las bandas de crimen organizado, de personas, muchas de ellas menores de 20, 25 claro. años, que ven lamentablemente en el crimen una oportunidad mucho más eficaz de generar ingresos que a través de sus estudios. Entonces esto que estáis diciendo a mí me parece fundamental. Hoy día con internet, un computador. Mira, un cabro llegó a mi oficina distrital una vez, nunca se me va a olvidar, bueno, y me dice, diputado, tengo resuelto el problema de la conectividad de los colegios rurales. Y el compadre había identificado un satélite israelí, mira la cuestión, que permitía conectividad satelital a mediana escala y que era lo que usaban algunas veces incluso en operaciones militares. Entonces él me dijo que si comprábamos tantos de estos podíamos conectar todos los colegios rurales de la región. Mira, más allá Pura de... curiosidad. Lo llevamos finalmente a ver a la subsecretaria de Telecomunicaciones y el tema siguió por allá. Pero ¿por qué es interesante? Porque en el fondo este cabro ha tenido 20 años, un gallo con motivación y con las herramientas puede hacer cosas realmente notables. Así que yo en esto, Nico, tengo una obsesión. Así que yo me voy a dedicar mucho a esta cuestión porque creo que tenemos una tarea muy linda que hacer. Así que ahí me voy a tener que acompañar. No, cuente conmigo. Bueno, ese problema de la conectividad se solucionó con Starlink. Hoy día Sí, pues efectivamente. un aparatito chiquitito, Así es. es una maravilla. Hay un punto que yo quería ponerte sobre la mesa, que seguramente ya lo he conversado, pero hoy día la mayoría de las startups se constituyen fuera de Chile. Lo sé. Tú lo has dicho, en No Caimán. sé si se constituyen, más bien cuando llega el momento de escalar se van. Y eso sí que es grave. Eso también, lo que pasa es que para poder levantar capital, no, obviamente necesitamos capital chileno, pero para poder escalar y estar en otros países, porque el mercado chileno es muy pequeño, levantamos capital con Terminan fondos yéndose a extranjeros, México, sí. y los fondos extranjeros quieren jurisdicciones comunes, y hay dos jurisdicciones que son las populares, que es Caimán Y Delaware. ¿no es cierto? Hoy día leía data de abogados gringos que dicen que el 47% de las startups latinoamericanas están constituidas en Caimán. Sí, pues. Y el problema de Caimán es que está en la lista de paraísos fiscales de la Corfo. Así es. Entonces hay un montón de problemas con los fondos de inversión. Lo sé. Es una de las cosas que hemos levantado, efectivamente. Por ejemplo, a Corner Shop se lo perdieron Sí. porque estaba... Daniel me contó en detalle el problema que tuvieron. No, a ver, y bueno, ese por ejemplo, en las tres patas que hablábamos adelante, es un tema que hay que levantar, porque hasta aquí puede ser de muy común conversación en el mundo de la tecnología y de los startups, pero en el mundo de la toma de decisiones, de la cual yo formo parte en primera línea, esto no es un tema que se tenga tan claro ni identificado. Claro, Una vez identificado, es evidente que tenemos que hacer algo al respecto. A ver, nosotros no podemos permitirnos que talento chileno tenga que irse de Chile para que le vaya bien. Eso es algo impresentable. Y también, te tengo que confesar, nosotros tenemos mucho talento chileno
que no encuentra el espacio para desarrollarse en aptitudes básicas que ya tienen que estar incorporadas en nuestros programas educacionales. Y por lo tanto, mira, ¿cuál es la apuesta nuestra? Terminado enero, poder evacuar un informe preliminar de lo que hemos podido levantar con estas conversas. Esta bancada es por lejos, Nico, por lejos, la que ha tenido más solicitudes de reuniones desde que yo soy diputado, al menos, y ha despertado mucho interés, y por lo mismo queremos ser súper responsables, porque obviamente al final, ¿de qué se trata acá? De ciertos temas que posiblemente para ti son obvios, instalarlos como temas que son de No. discusión pública, y a partir de ahí ir generando acciones, o por último, si esas acciones no se suscitan, al menos tener claro que está faltando voluntad para hacerlas. Mm. Y eso al menos, yo eso se lo heredé a mi abuela Ingrid, yo soy muy insistente. Para ir terminando, hay una campaña, o no sé cómo se llama, pero llegamos a una campaña de repatriación de fondos del ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Así es. Eh, El año parece que más o menos, ¿no? muy mal. Se termina mañana, Mm. o creo, pasado mañana. Pasado mañana, terminado el año. Aguanta un poquito más. Han conseguido recaudar. El último día bancario es el lunes, para que sepa la gente en su casa. El 31 es feriado bancario. Para que inviertan en su APB. Sí, así es, exactamente. APB, Así es. que yo estoy en eso porque me gusta, pero bueno. Sí, pues mi cuñado andaba preocupado de su APB también. Y me encima que los bancos tienen como unos topes. Así Bueno, es. repatriación han Acabamos de hacer traído, pedagogía bancaria aquí. ¿no? Finanzas personales. Eso, muy bien. 40 millones de dólares han recaudado del objetivo que eran 650. Entonces el ministro sube la voz y dice, no, es que los vamos a ir a perseguir con todo, no van a encontrar nada, pero... Bueno, a mí me ha ¿Cuál? sorprendido para mal, Marcel, para serte franco. ¿Ah? Yo pensé que Marcel entendía más de estas cosas. Si no es que la gente se vaya a Chile con su plata porque no las quiera tener acá, sino que porque no estamos siendo capaces de generar los incentivos correctos para que las tengan acá. Yo soy más frío. La plata busca rentabilidad. Exacto. La plata es fría. La plata no tiene sentimiento, la plata no piensa, la plata busca rentabilidad. Entonces va a estar donde haya mejor rentabilidad. Y o al menos más seguridad. Bueno, es para allá voy. Hoy día el problema que tenemos en ¿Pa Chile mí? es que ni siquiera ofrecemos seguridad. Para mí la razón de que lleguen 40 de 650, que la gente, bueno, le están casi regalando la oportunidad de traerse la plata para acá, sin ningún problema, no lo están haciendo. Y para mí eso es que la economía para el futuro, la seguridad para el futuro, y tú veis, me estoy cambiando de casa. Mi hija quedó en un colegio más lejos de lo que estoy, y estoy buscando casa. El mercado para comprar casa, nadie está vendiendo. Nadie. Entonces, la economía está trancada absolutamente, la seguridad está terrible. Bueno, este fin de semana busqué 13 asesinatos. 16, te quedaste 16. corto. 16 te quedaste corto. el fin de semana. No, mira, a ver, sí, yo quiero ser súper sincero contigo y esto espero. Yo creo que Chile necesita un cambio de rumbo profundo. Hoy día tenemos un país estancado económicamente, con autoridades que yo creo que ya no dieron en el tono. O sea, en el fondo, yo no puedo entender que no se den cuenta que cuando uno constituye un gabinete pro reactivación con las mismas personas que no han podido reactivar es porque no entendiste nada nomás. ¿Y para qué decirte los temas de seguridad? Yo me la jugué, Sí, claro. mira, yo con la visibilidad que tengo, me comí el sapo, porque aquí sí lo voy a decir tal cual, de ir a Cerro Castillo a un encuentro con el presidente Boric cuando todos me decían que no. Fui. Le planteé personalmente, presidente, si el problema que usted tiene en seguridad es que la gente que lo acompaña no tiene por qué entender la dificultad del crimen organizado. Arme un comité asesor de gente que entienda, de la misma manera que el presidente Piñera, cuando enfrentó el COVID, que era un tema que nos superaba a todos, armó un comité asesor que muchas veces contradecía al ministro. ¿Tú te puedes imaginar lo que es para un presidente, Nico? Que tu ministro de Salud salga a decir algo y a continuación tu comité asesor diga lo contrario. Bueno, ¿por qué el presidente Piñera estuvo dispuesto a eso? Porque se daba cuenta que si no se hacía eso, las políticas eran incompleta. Bueno, el presidente Boric armó este comité asesor que se lo pedimos, pero por ejemplo no es capaz de pedirle que haga una política pública en materia de enfrentar las fiestas de fin de año, porque están cagados de susto que vayan a decir algo que contradiga a su ministro del Interior. Entonces eso es no entender nada, porque hoy día lo que necesitamos, para serte franco, es refrescar las ideas de cómo salimos del marasmo económico y de la inseguridad ciudadana en la que estamos. Con esto termino. Milei, ¿no es cierto?, que armó su equipo y dice, saca la casta, porque efectivamente el problema es que llega un gobierno de centro izquierda y trae todo su cuoteo político y arma toda, no sé si trae a los mejores, sino que trae a los Tratemos suyos. de que traiga a los mejores. En la Ahora, derecha, te quiero decir una cosa, no es que hagan fila los mejores para meterse al Estado. yo sé, pero en ahí derecha, le hago un llamado a los que dicen ser mejores, pónganse la fila. Yo sé. Y Sí, esto a usted lo quiero ahí en el Ministerio de Ciencia, entonces. un poquito más viejo. Un poquito más viejo. Pero sin jockey. Por la derecha, efectivamente, por la derecha pasa un poco lo mismo. Sebastián Piñera también armó su equipo con mucha gente de ellos. Entonces, ¿cómo realmente tenemos a los mejores?
Y eso es lo que Milei de alguna manera ha metido bien. Es como yo voy a sacar a toda la casta y traigo a los mejores. No sé, capaz que sean los mismos de él, pero ¿se puede realmente tener a los mejores? Mira, en Chile tenemos un problema que hay que tematizarlo políticamente y es bueno que lo hagamos en este programa, que es el estatuto administrativo. Okay. La inamovilidad funcionaria tiene un rol, porque efectivamente los funcionarios públicos requieren cierto nivel de certidumbre y seguridad, pero no al nivel que estamos hoy día. Pues ¿sabes lo que pasa? Lo que tú necesitas es que lo que se privilegie siempre y especialmente en el Estado es la excelencia. Y pasa que muchos funcionarios que tienen excelencia ven taponeado su avance por funcionarios que han logrado tener Exacto. o redes de apoyo o inamovilidad que los beneficia de una manera, a mi gusto, injusta. Entonces, yo creo que el próximo gobierno, una de sus tareas centrales, además de la digitalización del Estado, es efectivamente reformar el estatuto administrativo. ¿Es una pelea difícil? Es una pelea difícil porque efectivamente te enfrentas a asociaciones gremiales que muchas veces confunden el defender a sus afiliados a defender el bien del Estado. Pero yo en eso creo que una pelea que hay que dar porque, mira, lo de Argentina era tremendo y por eso Milei logra construir un discurso al alero de la casta con la profundidad que lo hace. En Chile no hemos llegado a ese tema, pero sí te tengo que confesar que un desafío nuestro como país es reformar el Estado, modernizar el Estado y reformar el estatuto administrativo. En eso tenemos una prioridad. Y te voy a completar una infidencia. Cuando redactamos el acuerdo por Chile para salir del tema constitucional, tenía 3 patitas. Tenía el tema de la seguridad, tenía el tema de la Constitución y tenía la modernización del Estado. Y ciertas personas de izquierda se opusieron. Y como tuvimos que sacar el acuerdo ese día lunes, porque si no esto se nos enredaba, estuvimos dispuestos a aceptar que no fuera un pilar del acuerdo. Pero tenemos que seguir insistiendo en espacios como este y donde se pueda, que reformar el Estado y terminar con la manera en cómo hoy día se entiende la función administrativa es una cuestión prioritaria para Chile. Modernización del Estado y Digitalización del Estado. Sí, el sistema político también, porque imagínate tú tenías el directorio de tu empresa y tenías 11 directores, cada uno con un interés distinto. Eso no, digamos, hasta ahí llegó la empresa. En el Congreso pasa algo parecido cuando tienes 26 partidos. Es una cosa que no tiene sostén en el mundo. Así que eso lo tenemos que cambiar también. Estoy de acuerdo. Algo que no hayamos conversado. Estuvo muy entretenido la conversa y bueno, obviamente yo felicito espacios como este porque creo que te ayudan a conversar con más profundidad las cosas y sí dejarte un mensaje, eso sí. Yo, si algo a lo que me he tratado de dedicar en la vida, lo voy a poner en los siguientes términos, es joderle la vida a gente. ¿En qué sentido? En que siempre va a ser más fácil estar en posiciones cómodas donde todos tenemos los mejores diagnósticos para resolver los problemas. Pero lo que necesitamos es que esa misma gente esté dispuesta a entrar a la cancha de una municipalidad, donde tienes que enfrentar las resistencias. Entonces, yo el llamado que le hago a toda la generación de la gente que emprendió los startups, y varios de ellos han ido entusiasmando, es que se den cuenta de que con la misma fuerza, vehemencia, rebeldía y reverencia con que han sacado adelante sus startups, Chile los necesita con el mismo ímpetu resolviendo los problemas sociales. Y cuando eso suceda, yo tengo mucha fe de que vamos a sacar adelante nuestro país. Me encanta. ¿Dejémoslo hasta acá? Dejémoslo hasta acá. Muchas gracias. Bueno tu vaso, me lo voy a llevar. Muchas gracias. Además tiene una inclinación importante. Mi señora me termina. Esperemos que eso no pase. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, dale like. Hay mucha gente que está escuchando este podcast y no está suscrita, más del 70%. Así que por favor, si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, compárteselo a un amigo, porque es la única forma de seguir mejorando. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.